Bueno, pues como bien lo decía Pablo, antes de ver toda esta información, ¿qué pasa con la muerte? Muchos le tenemos mucho miedo a la muerte y todos vamos para allá. Para eso está la tanatología, para ayudarnos a tener un camino pues más pacífico, más de aceptación. Y por eso tenemos a Carla Wolf, tanatóloga y directora general del Instituto Mexicano de la Pareja. Carla, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, aquí estamos. Qué bueno. Carla, platícanos un poquito qué es la tanatología, desde cuándo se lleva a cabo, para quién está indicado. La tanatología está indicada para todo el mundo, porque todos, como bien dices, vamos para allá. Entonces, es algo en donde no solo es el estudio de la muerte, sino es el poder entender qué es la muerte, hacia dónde vas, cómo se procesa, cómo si tenemos a alguien en un proceso pues de terminal, digamos, cómo vivirlo, cómo ayudar al que está teniendo desde un paciente o un familiar en condiciones de esa naturaleza, ¿cómo lo puedo vivir? Entonces, lo que hace es podernos ir metiendo en el mundo de cómo procesar un duelo, básicamente un duelo. No es específicamente la muerte como tal, como todo mundo se vive, pero cómo vivimos los duelos, cómo podemos procesarlos, en qué consiste, cómo, hacia dónde vas, cuáles son los pasos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, culturalmente México tiene una noción muy característica de la muerte y lo vemos con festividades, lo vemos hasta cierto caso, cómo nos reímos y cómo eso. Por ejemplo, la tanatología, ¿cómo aplica en el mexicano? Porque supongo que va a ser muy diferente a cómo la viven otros países, otras regiones. El mexicano, ¿cómo acepta, cómo vive este duelo, la muerte? Yo creo que la muerte y los duelos son totalmente personales. Sí es cierto que hay una cultura alrededor y, por ejemplo, hay tradiciones a cómo vives tus duelos. Cuando tú tienes un funeral, pues estás hablando de que es una tradición que te ayuda a procesar. Son rituales y los rituales siempre hacen que uno pueda ir desgastando una experiencia, ¿no? Cuando tú llegas al funeral, lo primero que te hacen es decir, ¿qué pasó? Y entonces tú empiezas a platicar lo que pasó y cómo murió y lo que sentiste, ¿no? Y llega alguien más y vuelves a expresar lo mismo y vuelves a contar lo mismo. Entonces, al paso de la noche, ese proceso se va desgastando, vas pudiendo acomodarlo mucho mejor al contarlo 80 veces, ¿no? Entonces, esto es una manera, estos rituales son una manera de procesar toda la vivencia de tu duelo. Eso no quiere decir que ahí acaba, pero es donde inicia tu proceso de duelo. Cada país, desde luego, culturalmente hablando, tiene formas diferentes, ¿no? Hay culturas en donde se lleva comida y entonces te protegen a través de la comida. Y hay culturas en donde pues no pasa nada, hay otros en donde hay música, ¿no? Entonces cada quien y cada cultura va teniendo el acogimiento para irte llevando por algún lugar. Sin embargo, los duelos son personales. Cada persona procesa su duelo dependiendo de su personalidad, pero sobre todo dependiendo de la cercanía que se tiene con la persona con la que se murió. El nivel de cercanía es el que va a determinar mucho el tamaño de duelo que vas a tener. Y cómo lo vives, pues es muy basado en tu personalidad también, ¿no? Sí, claro, por eso decimos que cada quien reacciona diferente, ¿no? A una pérdida en general, no solamente a una muerte, sino una pérdida a lo mejor de una relación, un duelo con una separación, una relación, si te peleas con tu hijo y te dejas de hablar, lo que sea, ¿no? O sea, entonces cada quien, no sé, de repente hay alguien que se deprime mucho o hay alguien que agarra y se va de fiesta todos los días, ¿no? Por ejemplo, y no está ni bien o ni lo evade, mal, ¿no? ¿Cierto? Por supuesto. Cada quien tiene una manera diferente y es importante entender que el duelo no solo está relacionado a una muerte. Hay duelos de todo tipo. Hay duelos desde perder la juventud, así de fácil. El trabajo. Así de fácil. Perder un trabajo, perder una relación, hasta llegar a la muerte, evidentemente. Entonces, y las muertes también son desde una mascota, hasta perder un hijo, que yo creo que son de las pérdidas que más cuestan superar, pero siempre basado en una relación y en una cercanía. Carla, hablabas de las etapas del duelo. ¿Cómo lo vivimos desde siendo un familiar o siendo quien está perdiendo algo, ¿no? Hablando de que hay muchas formas de pérdida. Pero, ¿qué hay del paciente que está en etapa terminal? ¿La tanatología le sirve? ¿Pasa también por estas etapas del duelo o no? Por supuesto, son diferentes etapas, pero desde luego que también el paciente terminal tiene que pasar sobre todo por una etapa de aceptación.
Es aceptar que te vas a morir, es aceptar que te estás sintiendo mal, es aceptar una serie de condiciones a las cuales pues te tienes que enfrentar, ¿no? Entonces también hay un proceso de negación, no me quiero morir, no me quiero sentir así, quiero que hagan algo, no quiero perder a los que voy a dejar. Tienes que hacer hasta las paces con todo tu pasado. ¿Y cómo te ayuda la tanatología a hacer eso? Porque hay veces que te quedan 2 días, literal, ¿no? Y hay veces que tienes más tiempo, pero... Pues cuando te quedan 2 días, queremos pensar que ya hiciste un proceso hacia atrás, ¿no? Que no va a ser algo tan... repentino. Que tienes 2 días. Normalmente si te moriste en un día, no hubo mucho chance de poder hacer un proceso de aceptación y un proceso de ir viendo hacia tu pasado. Tienes que hacer las paces con tu pasado y eso no se hace rápido. Hay veces que te dicen en una terapia, si voy 5 días a la semana, ¿avanzo más rápido? No, la verdad es que en una terapia tienes un proceso y tienes un tiempo y todo se tiene que ir acomodando dentro de ti. Y Carla, hoy es un día en especial para México, muy complicado, muy doloroso, es una herida que sigue abierta. 10 años de lo que sucedió en la guardería ABC. Estamos hablando de un duelo que se ha intentado llevar de manera personal, de manera grupal, de manera social. Cuando hay un evento tan traumático, que hay tantos bemoles y que no se puede cerrar porque hay una falta de justicia, porque hay una falta... ¿Cómo se viven estos duelos? ¿Cómo se crea esa empatía? Porque es algo que nos dolió a todos como mexicanos y que obviamente es una parte que siempre está latente, pero los que lo vivieron ahí, ¿cómo pueden cerrar eso? ¿Cómo pueden llevar un proceso en algo que fue meramente causado por negligencia, por corrupción, por tantas cosas? ¿Cómo vives algo así? Yo creo que la tanatología como tal tiene una parte espiritual muy importante. Y no estoy hablando de una religión específica, estoy hablando de una parte espiritual que es la que finalmente va a acabar haciendo las paces contigo mismo con cosas que no entendemos. La realidad es que la muerte en general no se entiende. No se entiende porque quisiera uno, pues que no se muera, el ser al que uno quiere. Y no entiendo por qué, sobre todo si son chiquitos, como es en este caso, por qué un niño ya terminó de vivir su vida, si tiene toda una vida por delante. Y ahí es donde entra la parte espiritual, a entender que son ciclos que cada quien va a tener que ir cumpliendo y que hay algo más allá, que no solo es lo que nosotros entendemos socialmente como, pues le tocaba vivir 80 años, porque en realidad a lo mejor le tocaron meses. Evidentemente el nivel de proceso va a ser muy diferente a los que lo vivieron alrededor, a los que tuvieron la experiencia ahí mismo, a las madres que perdieron al hijo, a los padres, tampoco es la experiencia igual desde el punto de vista del padre, desde el punto de vista de la madre, pero todo es un proceso y hay el tiempo no hay una cura mejor que el tiempo, que es lo que te va a ir dando la reconciliación, no de olvidar, nunca olvidas, pero sí de reconciliarte con ciertas ideas con las cuales tú puedas continuar con tu vida y bueno, en algunos casos hasta creer que te volverás a encontrar, ¿no? Eso dependerá mucho de tus creencias, pero de ir haciendo un proceso pues poco a poco y que el tiempo te vaya dando la tranquilidad. Carla, pues muchísimas gracias por el tiempo. La gente que está viviendo un duelo, que sabe qué va a pasar o que simplemente quiere entender un poquito más de todo este proceso de duelo y de muerte, ¿dónde te pueden encontrar? En el Instituto Mexicano de la Pareja, el teléfono es 52 57 01 52. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya lo que todos deberíamos aprender yo creo que desde niños, ¿no? Hombre, es una manera básica de entrenamiento para todos los seres humanos porque es la única experiencia que todos compartimos.